Os saludamos en nuestro canal. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje por Galicia. Este es el tercer vídeo de viaje de Covelo a Bayona y ya habéis visto que estamos en el destino. Hemos llegado a Bayona. Vamos a dar un paseo por esta ciudad tan importante históricamente para España y para todo el mundo. Bayona tiene 12.000 habitantes, pero en verano atrae muchísimos turistas por su importancia histórica y suele ascender la población en verano hasta 45.000 personas. Y vemos aquí ahora que hay muchos coches, hay mucho movimiento, y eso teniendo en cuenta que este año tenemos las restricciones por el virus, pero aún así la ciudad está llena de vida y es por su ubicación, por su importancia y por su belleza. Vamos a dar un paseo, os voy a contar un poquito sobre su historia y por qué esta ciudad es tan importante. Estamos en el paseo marítimo. Es tan bonito, estas colinas verdes me encantan, con estas casitas, todo muy bonito, cielo azul, océano. Me encanta Bayona. Y Bayona a lo largo de su historia siempre ha sido un puerto importantísimo para esta costa de España. Por su ubicación estratégica, que está en una bahía natural, el puerto de Bayona siempre estaba a punto de mira de todo tipo de invasores, sobre todo piratas. Y solo con la orden de construir un castillo para proteger a la población de Bayona y ayudó a impedir los ataques de los piratas. En esta colina, ahora vamos a verla más de cerca, al lado del puerto, la reina Isabel, los reyes católicos ordenaron construir un castillo que se llama Castillo Monte Real, y para proteger esta ciudad de los ataques. Veis que sí, aquí ya se ve el castillo con su muro. Sí, aquí veis que de cerca se ve mucho mejor. Y el castillo, bueno, se construyó durante siglos, pero hay parte del muro que es del siglo X. Y luego voy a acercarme para enseñarles este muro.
Ya he dicho que Bayona tiene importancia histórica, tanto para España como para todo el mundo, porque aquí en este pueblo conocieron los primeros la noticia del descubrimiento de América. Y aquí veis un azulejo, una imagen conmemorativa con azulejos que representa el inicio de esta navegación que empezó de Puerto de Palos. Y en 3 carabelas, Cristóbal Colón empezó su viaje para descubrir una nueva ruta a Asia. Y no sabía que va a encontrar en su camino un continente enorme. Y aquí en el otro lado de las arcas tenemos este mapa que representa el viaje de regreso de Antón Martín Pinzón y Cristóbal Colón. Este mapa se llama Azulejo de la Arribada. Está compuesto por 180 azulejos de 30 centímetros y bueno, representa las rutas seguidas por Martín Alonso Pinzón y Cristóbal Colón con las carabelas Pinta y Niña, y llegando a Bayona y Lisboa respectivamente. Y primero llegó a Bayona Martín Alonso Pinzón y trajo esta noticia tan importante porque resulta que una tempestad separó estas dos carabelas en el camino de regreso y Cristóbal Colón llegó unos días más tarde a Lisboa. Luego ambos regresaron a Palos, de donde de donde partieron en busca de nuevos caminos a Asia. Y aquí el texto nos dice que en esta playa carenó la carabela Pinta a su regreso de descubrir las Américas, capitaneada por Martín Alonso Pinzón el día 1 de marzo de 1493. Bayona fue el primer puerto del viejo continente en conocer este glorioso hecho. Bueno, y este acontecimiento es indiscutible que cambió toda la historia de la humanidad, el mapa del mundo, las vidas de 1.000 millones de personas. Y Bayona es el primer pueblo en conocer esta noticia. Este es el puerto tan famoso de Bayona, con yates, la playa de Ribeira, la torre del castillo Monterreal, con sus muros, murallas. Y aquí podéis ver la réplica, la copia exacta de la carabela La Pinta, en la que regresó Antón Martín Pinzón con esa noticia tan importante. Hay un museo ahí en la carabela y yo cuando visité el museo tenía muy baja la batería del móvil y no pude grabar ni hacer vídeos ni imágenes, pero vale la pena mucho la visita porque podéis ver en qué condiciones viajaban los marineros en aquel tiempo, y te sorprende mucho cómo en esa embarcación tan endeble pudieron atravesar todo el Atlántico hace medio milenio. Es muy interesante la visita y vale mucho la pena. Es una copia exacta, por lo que podéis ver que en una carabela tan pequeña, qué coraje tenían los marineros para hacer ese viaje
tan importante. Ahora vamos a dar un paseo por las calles de Bayona, el casco histórico. Vamos a comer en algún sitio. Aquí veis el puerto, se ve desde aquí. Mirad qué mariscos, qué enormes, ¿no? Cangrejos o bogavantes, ¿no? Se llaman esos cangrejos gigantes, se llaman bogavantes. Y aquí en el norte de España hay un plato típico y que no es nada barato, que se llama arroz con bogavante, que tiene arroz y bogavante nada más, y puede costar 30, 40 euros. Bueno, puede que para 2 personas, pero solo tiene arroz y tiene ese precio tan elevado por el marisco que lleva. Y llegar aquí al norte de España y no probar ese plato es perder algo importante del norte. Mirad qué pescado. Estamos al lado del muro antiguo del castillo Monterreal. Ya he comentado que este castillo se construyó durante siglos y este muro es del siglo X. Eso creo yo, porque se ve que es más antiguo, más viejito que el muro del castillo que está arriba en la colina. ¿Veis? Que parece más nueva. Sí, yo creo que este es el muro, es la parte del muro más antiguo, con la vegetación que intenta salir entre las piedras. El Hórreo Monteboí es un lugar de visita de turistas. Playa de Cuncheira, playa rocosa. El siguiente vídeo será de esta playa y vamos a ir a buscar mariscos, animalitos acuáticos que están atrapados en los charcos de estas piedras. Hasta la próxima.